por venir. Estamos realmente muy contentos de tener aquí al maestro Álvaro Barrios. No sé si no lo conocen, pues tienen que ponerse al día. Yo le voy a presentar diciendo que no necesita presentación, ¿cierto? Es un gran maestro. Entonces, por favor, Álvaro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y listo. La que está en este momento y la que va a salir. Ok. Todavía no. Sí, Rochi, ya. Sí, ya. Rochi, ya. ¿Acerca? A ver. ¿Se escucha? Bueno. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a los primeros dibujos que mostré yo en Bogotá en mi exposición de 1966 en la Galería Colseguros, que era una galería que funcionaba en el foyer del actual Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el centro, y en ese tiempo pues la dirigía Alicia Baraybar de Cotelamos. Ella no me conocía, yo era simplemente un buen amigo de Gonzalo Arango, porque había empezado a frecuentar al grupo de los nadaístas, a participar de sus actividades, y los artistas plásticos que acompañaban a los poetas nadaístas éramos Pedro Alcántara, Norma Mejía y yo. Pero no había hecho nunca una exhibición en Bogotá, y Gonzalo me dijo que pues él era muy amigo de Alicia Baraybar e iba a hablar con ella sobre la posibilidad de que yo hiciera una muestra de mis dibujos, que eran estos en sepia, con collage de algunas fotografías tomadas de la revista Life, en blanco y negro, que yo entintaba de ese tono sepia sobre un papel francés que era muy arrugado. Disculpen, voy a quitarla por si... Ya. Y daba una sensación como de pergamino antiguo, porque yo los terminaba como con un brillo. En realidad era una técnica muy primaria, inventada por mí. Luego que yo terminaba estos dibujos a plumilla, en sepia, mezclado a veces con algo de amarillo, un poco de negro, al finalizar, y luego que estaban ya pegadas las fotografías, lo cubría con goma arábiga, y terminaba con una laca comercial. Era como una pintura de esmalte transparente. Cuando yo hacía eso, pues no tenía la menor idea si iba a perdurar en el tiempo la técnica, porque todo era como un poco inventado por mí, mezclando con materiales, algunos finos y otros materiales muy ordinarios. Pero resistieron el uso y el abuso y el paso del tiempo, porque estos son del año 66, 67, y se mantienen en muy buen estado.
Gonzalo Arango hizo la presentación la noche de la inauguración. Yo tendría unos 20 años. Y al día siguiente conocí a Marta Traba. Pues yo sabía quién era Marta Traba, porque obviamente era la crítica más importante de Colombia en ese momento, pero no nos conocíamos personalmente. Y ella quedó tan entusiasmada con estos trabajos que me invitó por teléfono, sin conocernos aún personalmente, a hacer una exhibición individual de mis obras al año siguiente en el Museo de Arte Moderno, que en ese tiempo estaba en la Universidad Nacional. Pero antes de hacer la exhibición con Marta, yo participé en un concurso que hizo la Embajada de Italia en homenaje a Dante, con este collage, en donde yo represento algo del infierno y meto una serie de personajes, incluidos los Beatles, pero los personajes que puse en el infierno eran personajes muy interesantes, porque yo siempre tuve la idea de que el cielo debía ser un sitio muy aburrido y que la gente más interesante del mundo estaría en el infierno. Y las figuras, como ustedes se pueden dar cuenta, son como una especie de monstruos, porque también entonces funcionaba mucho en todas partes lo que llamaban la neofiguración. Pero yo admiraba muchísimo a Pedro Alcántara, porque se ganaba todos los premios de dibujo en los salones nacionales. Y Norma Mejía también se había ganado el premio del Salón Nacional, creo que de ese año, no, del 65 tal vez, con La horrible mujer castigadora. Y yo vivía un poco acomplejado porque sabía dibujar muy bien desde el punto de vista académico. Y yo veía que los artistas de esa generación, que eran muy exitosos, dibujaban como un poco torpemente. Yo quería dibujar como dibujaba Pedro Alcántara y como Norman. Y no podía, porque todo me salía como perfecto, y trataba incluso de hacer algunas partes de los dibujos con la mano izquierda. Entonces no me apena decir que en ese tiempo tendría alguna influencia de esos dos artistas, que simultáneamente se volvieron también muy amigos míos, aunque me precedían en importancia, digamos. En ese concurso de homenaje a Dante, yo me gané el segundo premio, y el primer premio, como a lo mejor ustedes ya saben también, pues lo obtuvo Bernardo Salcedo, con ese objeto todo blanco, donde había unas manos de muñeca que empujaban unos huevos de madera, y se llamaba Lo que Dante nunca supo, Beatriz amaba el control de la natalidad, que provocó un escándalo en ese tiempo, porque los señores de la Embajada de Italia consideraron que era una falta de respeto con Dante, y que además no se ajustaba a ninguna de las técnicas o disciplinas artísticas, porque no era dibujo, ni grabado, ni pintura, ni escultura, ¿verdad? Y bueno, eso hubo como un medio escándalo que dio mucho de qué hablar en la prensa. Pero a raíz de ese premio fue como yo pude al año siguiente viajar a Italia a estudiar historia del arte. Y antes de viajar a Italia, hice la exhibición con Marta Traba en el Museo de la Universidad Nacional. En los dibujos de la Universidad Nacional, del museo, empecé a añadir ya una parte del collage con elementos de las tiras cómicas. Básicamente toda la exposición estuvo como inspirada en la tira cómica Dick Tracy.
que por cierto, pues Dick Tracy era muy particular porque los villanos de Dick Tracy eran los héroes, eran una especie de antihéroes, los malos eran los héroes. Y tenían la apariencia de estos antihéroes era, a mi modo de ver, eran muy surrealistas. Como el personaje que estuvo presente en casi todas las obras, que se llamaba Fea Cristina, que era lo que aparecía en las tiras cómicas de Dick Tracy del año de los 60, básicamente del 66. Y estas otras dos imágenes corresponden a obras de ese mismo tiempo, pero otras que había enviado a un salón nacional, con el tema de Tarzán y de Superman. Superman viejo con su vista de rayos X viendo el pasado, cuando él era joven. Mi interés por los cómics, como posiblemente algunos pudieron verlo en mi exposición, en mi retrospectiva del año 2013, creo, en el Banco de la República, no tenía nada que ver con el arte, con el pop, ni con Liechtenstein, a quien yo no conocía en ese tiempo, no sabía de eso que estaba pasando en el mundo, sino con mi infancia, ya que yo, desde los 12 años aproximadamente, dibujaba mis propias tiras cómicas con personajes inventados por mí, o también ilustrando obras de la literatura universal, como los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Pero estas fueron las primeras, digamos, las primeras obras en las que yo utilicé el cómics como en serio, no como dibujo de mi adolescencia o de mi infancia, sino ya incluyéndolos en obras que yo consideraba que se podían exhibir públicamente en una galería. Y que después fueron como una especie de constante en otras, más adelante, muchos años después, en otro tipo de trabajos. Y aquí vamos a ver algunos, haciendo como una especie de salto en el tiempo, de las pinturas que son más recientes. Esta particularmente es una pintura al óleo, tratada en una técnica pues como tradicional del óleo. En el cuadro que aparece dentro del cuadro es una reproducción de una pintura de... Veamos la anterior. No, la anterior. ¿La anterior? De una pintura de Picasso del periodo azul. Pero esa es una fantasía según la cual Picasso había sido inoculado o había sido infectado por un virus, el virus Marcel Duchamp, que le hizo arrojar pintura rosa sobre sus cuadros del periodo azul. O viceversa, como es el caso de esta litografía, que es Picasso arrojando pintura azul sobre sus cuadros del periodo rosa. Y esta también es una pintura al óleo. Cuando ya yo le había perdido el miedo a expresar mis ideas como experimentales a través de técnicas convencionales. Es decir, perdí como el miedo a ser un buen dibujante o a utilizar los medios tradicionales y más bien traté de ser aliado de mi facilidad para las ciertas técnicas y hice, por ejemplo, este tipo de obras que eran todas pintadas al óleo con fantasías basadas, en este caso, en propuestas de Marcel Duchamp, como una
que a mí siempre me atrajo mucho, que era la de utilizar un Rembrandt como mesa de planchar. Y en este caso, y a partir de esa idea, pues hice variaciones, como esta en la que aparece Frida, pintando una naturaleza muerta sobre un Liechtenstein. Aquí hay una combinación de técnicas, porque la Frida y todo lo que está afuera del Liechtenstein es al óleo, mientras que la pintura pop es en acrílico. Y luego la naturaleza muerta que está sobre la mejilla del personaje vuelve a ser óleo. Y el óleo que utilicé allí lo coloqué sobre la paleta que sostiene Frida en la mano. O sea, allí puse los óleos. Me sirvió de paleta, la paleta que dibujé, que pinté. O esta escena de una fiesta elegante donde Frida pinta una copia de Noé León sobre un Pollock. Entonces ya tenía, desde un principio, como pueden darse cuenta, tenía yo también un interés en hacer arte acerca del arte. Hacer una reflexión, digamos, sobre el arte mismo. Así, en esta obra, que es una de mis primeras cajas, después de los dibujos en sepia que vieron al comienzo, yo realicé algunos dibujos en blanco, negro y algunas adiciones en lápices de colores, en sepia o color rosa, y también allí entonces hago alguna alusión o referencia a otras obras de arte preexistentes, como es el caso del San Sebastián, que aparece allí en la mitad de esa corona de rosas, o de flores, perdón, y es un San Sebastián tomado de la Capilla Sixtina. Es mi versión de un San Sebastián de Miguel Ángel, al que le añadí la cabeza de Brian Jones, el personaje de los Rolling Stones que había muerto, y yo le quise hacer como una especie de homenaje. En este tríptico son 3 cajas unidas con bisagras que se cierran como si fuera un botiquín, con otros elementos añadidos, como en la parte, el segmento de la derecha tiene algodones y distintos elementos. Ese fue mi primer San Sebastián, y aquí hay una serie de cajitas que tienen como posibles versiones de San Sebastián con luz eléctrica. Allí empecé pues, a meter la parte de la iluminación eléctrica, que desarrollé más adelante en cajas mucho más complejas, más grandes y muy profundas, como de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Estas son unas cajas más sencillas, pequeñas, que son parte de esa serie que realicé sobre el tema de San Sebastián. En un tiempo fue la figura de San Sebastián atado a un árbol o a un tronco vertical, pero más adelante realicé mis versiones de un San Sebastián caído. En este caso es una cajita, no es muy grande esta, también tiene luz eléctrica. Digamos, el cielo es un fondo falso que tiene en la parte de atrás del negro una luz neón que sirve para que al perforar con alfileres el fondo falso negro pasaran los destellos de las estrellas, simulando la luz de las estrellas reales.
y la luna también tiene luz. La luna está como un poco amarillenta que se ve. Y la figura del San Sebastián es realmente una figura en mármol que conseguí en Italia, de esas figuras comerciales que venden para los turistas, pero la pinté al óleo sobre el mármol. Ese mismo tema acá está realizado en lápices Prismacolor. Y luego realicé en este caso es una litografía, pero también hice fotografías, armando inicialmente el set con modelo real, con distintas versiones sobre el tema del martirio de San Sebastián. De la serie esta, del San Sebastián acostado, realicé unas hojas volantes que tenían una de esas imágenes que vimos antes, con unas líneas horizontales abajo para que el público pudiera escribir martirios o persecuciones reales que hubieran experimentado o de las que hubieran tenido conocimiento. La idea era que los perseguidos, en cualquier sentido, puede ser político o con cualquier finalidad que sea la persecución, también son San Sebastián. Esto se exhibían en una especie de instalación en la que después de que el público escribiera los textos o lo que quisiera escribir, se colgaban a la manera de un patio de ropas donde se cuelgan las telas, y acá se colgaban los papeles. Esa instalación se exhibió en varias partes y relativamente hace poco, unos 4 años, se incluyó en una exhibición que hubo en el Museo Reina Sofía, pero el público de Madrid empezó a escribir textos muy fuertes contra el gobierno. Y el Museo Reina Sofía es un museo gubernamental, como pudiera serlo, no sé, el Museo Nacional o el Museo del Banco de la República, y censuraron la exhibición y la desmontaron, pues la instalación mía. Esa hoja volante podría ser parte de la serie de grabados. Yo la bauticé, le puse el nombre de Grabados Populares, aunque no eran propiamente grabados, porque desde el punto de vista convencional no se hacía un grabado, no se grababa nada como una plancha, etcétera, sino que empecé a realizar pues, una idea que me vino a partir de estos 3 avisos comerciales que me encargó una agencia de publicidad para anunciar Café Colombiano. Los originales de esas 3 publicaciones eran dibujos a lápiz, y una vez publicados me vino la idea de hacer un paralelo con los grabados convencionales, sobre todo pensando en que tenía muchos elementos que eran contrarios a lo que proponían los grabados convencionales. A pesar de que esos grabados fueron creados, los grabados convencionales fueron creados para que el mayor número de personas tuviera acceso a una obra original, aunque múltiple, con el tiempo los grabados de ese tipo se fueron volviendo grabados que yo llamé grabados elitistas, porque las ediciones era más alto el precio de las ediciones cuanto más cortas eran.
y la firma del artista a lápiz, y la numeración les añadía un valor o un precio más alto a la obra. Terminaron pues ciertos grabados, la mayoría de los que realizaron los grandes artistas como Picasso, Andy Warhol, etcétera, siendo casi tan costosas como las piezas únicas. Entonces, desde mi punto de vista, me pareció que el grabado había perdido el rumbo y la finalidad para la cual fueron creados, y entonces me vino pues la idea de desarrollar una especie de línea paralela que fuera la antítesis de los grabados convencionales o elitistas. Y fue entonces cuando decidí anunciar, después de haber publicado estos 3 avisos, anuncié por la prensa, aprovechando que tenía amigos en los diarios de Barranquilla, amigos que en la dirección o en la asistencia de dirección de esos periódicos, anuncié que las tres publicaciones anunciando café colombiano eran grabados originales míos, y que todo el que me llevara a las páginas de los periódicos a un cierto lugar y a una cierta hora, yo las firmaría gratis a lápiz, como se usa en el grabado tradicional. Entonces ya este es un grabado popular, publicado a través de un periódico, hecho especialmente para el periódico y con alguna finalidad propiamente dicha. Creo que este fue para participar en la Bienal de Tokio. Aquí entonces sí me dieron una página completa del periódico, que era la que estaba unida a la primera página. En la primera página anunciaron el grabado, ahí se alcanza a ver en la parte de abajo, y la explicación acerca de cuál era la idea, es decir, llegar por un hecho artístico al mayor abanico posible de personas, obteniendo la firma gratis, y para el público tenía solamente el costo del periódico. Sobre la marcha empecé a descubrir nuevas experiencias paralelas al grabado convencional. Por ejemplo, estos fueron los primeros periódicos que salieron en la madrugada, cuando no tenían suficiente tinta, y son los periódicos que no salen a la venta, sino que los desechan. Entonces yo me fui en la madrugada al Diario del Caribe de Barranquilla para que me regalaran estos periódicos dañados, y los firmé como pruebas de artista. Aquí, al comienzo, los primeros grabados populares tenían las técnicas que los periódicos de entonces utilizaban, como la tipografía. Más adelante vino el offset, y vinieron las publicaciones en colores, porque los periódicos no venían en colores, sino en blanco y negro. Entonces acá están estas imágenes de obras mías basadas en paisajes de Canaletto. Hacía primero una acuarela alterando el tema de Venecia con Canaletto, y incluyendo pues esa fantasía sobre Marcel Duchamp. Lo otro que tenían estos grabados populares es que en lugar de ser ediciones muy pequeñas, era el mismo número de la edición de los periódicos, de manera que se firmaban, digamos, uno de 80.000, dos de 80.000, tres de 80.000 y así, pero no, obviamente no firmaba toda la edición, sino solo aquellos ejemplares que el público me llevara. Acá ilustro uno de mis sueños con Marcel Duchamp, con una fantasía según la cual habían pasado 5.000 años y el arte era ya una cosa olvidada, y el canal grande de Venecia había sido congelado permanentemente por un hombre muy rico que había comprado la ciudad. Y en el fondo del canal grande había arrojado la colección de Peggy Guggenheim.
que quedaba la casa de Peggy Guggenheim a orillas del Gran Canal. Todavía hoy existe, pero como una parte de la Fundación Guggenheim. Este es otro de Diario del Caribe, también en colores. Y a través del tiempo le he tomado un gran cariño a los grabados populares que han sido publicados en papel periódico, porque a veces se han hecho en otros tipos de papeles, pero yo prefiero el papel periódico porque casi a partir del día siguiente de su publicación, el papel periódico comienza a oxidarse. Este fue uno de los pocos grabados populares que se publicaron en periódicos gratuitos, que el público los encontraba en la calle. Este es del Village Voice de Nueva York, que es un periódico gratuito, y también puse un día y una hora para firmar los ejemplares del periódico a quien los presentara. Y este, publicado en El Tiempo, es el grabado de edición más alta que yo he realizado, que fue de 500.000 ejemplares. Este fue publicado en una revista y el público podía enviarlo por correo y yo se lo devolvía también por correo firmado. Los sueños con Marcel Duchamp, que son una serie iniciada en 1980, fueron originalmente hojas volantes. Hojas volantes que tenían impresa la imagen de Duchamp de perfil con unas líneas en blanco, lo mismo que los San Sebastianes que vieron antes, y con unos textos que en realidad son fantasías sobre Marcel Duchamp, no sueños soñados realmente. La idea original era que el público escribiera sobre las líneas en blanco, pero la experiencia que propuse para la primera exhibición de estas piezas en el Museo de la Tertulia de Cali no me funcionó, porque el público escribía cosas que a mí me parecían que no tenían profundidad o no era la idea que yo quería. Decidí entonces no seguir con la participación del público, sino que empecé a escribir mis propios textos y a través de los años he ido aumentándolos y suman unos 100 textos distintos. Entonces lo único que tiene manuscrito estas hojas son los textos de los sueños, porque la firma, contrario al resto de los grabados, viene ya impresa y el texto sí se escribe a lápiz. Esa serie de los sueños, como les comenté, la hice para la exposición en la Tertulia y luego en Bogotá en una exhibición en la Galería Garcés Velázquez, que estuvo toda dedicada a Marcel Duchamp. Allí realicé mi versión de Rose et la Vie, que en realidad es la unión de dos piezas de Duchamp, la Mona Lisa con bigotes y la Rose et la Vie de la fotografía que le hizo Man Ray. Al unir las dos obras de Duchamp, según versión mía, estaba también haciendo mi propia versión de los ready-mades recíprocos, que así los llamaba Duchamp, según la cual según esa idea, dos piezas distintas al unirse forman una tercera pieza, como es el caso de la rueda de bicicleta, que es un banquillo de cocina y la rueda. Pero la anterior que vimos, la Rose et la Vie, realmente también fue como el comienzo de una serie de trabajos que hice con un artista ficticio durante algunos años, haciendo también mi propia versión de lo que Duchamp había hecho con su Rose et la Vie. En este caso, yo quería que el artista inventado no fuera, digamos, que a delatarme diciendo que esa obra no era mía, sino que era de él. Entonces, para
curarme de salud, lo que hice fue pedirle a mi hermano, a un hermano mío, que no tenía nada que ver con el arte, porque ese lo que hacía era que estudiaba medicina, y le dije pues que si quería apoyarme en eso, y él prestó su nombre para realizar para firmar una serie de trabajos hechos por mí, que fueron incluidos en varias exposiciones, con el nombre de Javier Iván Barrios. Hasta hace poco, cuando se hizo en el Mambo de Bogotá, una exhibición que se llamó El arte de la desobediencia, apareció en la lista de invitados el nombre ficticio de Javier Iván Barrios, con una obra que era realizada por mí, pero los curadores creían que todavía a estas alturas creían que no eran mías, sino que era arte conceptual de los años 70. Entonces, bueno, acá en el pequeño gran vidrio, como se llama el de la izquierda, es mi versión del vidrio de Duchamp, pero en una dimensión mucho más modesta, porque el vidrio de Duchamp es mucho más grande, y esta pieza se ilumina de tal manera que la sombra que se proyecta sobre la pared tenga el mismo tamaño del gran vidrio de Duchamp. En la sombra se parece más al vidrio de Duchamp, pero en la pieza, el objeto real, es completamente distinta y se ve de ambos lados. En la sombra hay un texto escrito, manuscrito, sobre el muro, que es un sueño con Marcel Duchamp, según el cual la sombra de mi pequeño gran vidrio es el espíritu guía de mi pequeño gran vidrio, que viene de noche en la forma, como en la forma de una sombra, a conversar con la pieza física, como se ve aquí. En la línea horizontal del medio, en la sombra, está escrito el texto. Y la otra pieza es, digamos, una especie de otro borrador que hice con el mismo tema, y que finalmente no lo terminé. Y esta, en cambio, es mi versión de una obra que hizo Duchamp para la entrada de una galería que tenía André Breton, y esta se llama El Gran Plexi, porque está hecho no con vidrio, sino con plexiglas. Y también se ve por ambos lados, y lo que contiene son fragmentos de una correspondencia que yo sostenía con un amigo que enfermó de una enfermedad mental, fue internado en una clínica en el Canadá, terminó oyendo voces, todo eso el progreso de su enfermedad me lo iba describiendo en su correspondencia, hasta que finalmente murió. A medida que avanzaba su enfermedad, los textos que escribía en sus cartas eran más delirantes, y me envió un retrato que le hizo otro enfermo mental, que es el que aparece allí a la derecha. Sus cartas, en esa época no existían los emails ni nada, sino cartas que se mandaban por correo con estampillas y todo. Él imitaba mi firma, la firma de mis cuadros. Entonces, yo quise hacer como una especie de exorcismo de esa historia un poco triste, y decidí un día romper todas las cartas, pero después de que las arrojé a la basura, me vino a la mente incluirlas dentro de una obra de arte, y lo que se ve así flotando alrededor son los pedazos, los fragmentos de las cartas, pegados entre dos plexiglas. Y todos los sobres están a la izquierda, con la firma de él imitando mi firma. Este está en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y esta es la tonsura en forma de estrella que se hizo Duchamp alguna vez, pero yo la hice durante 2 años en mi cabeza,
antes de que me diera cuenta de que mi cabello se iba a ir, a desaparecer, dije, algo tengo que hacer y decidí pues hacerme mi tonsura. Y la idea era no repetir el gesto de Duchamp, sino hacer una edición fotográfica poniéndole de título a la fotografía el título de una obra de Duchamp, la única obra de Duchamp que tiene el nombre estrella incluido ahí, y se llama Una vez más a esa estrella, así se llama la obra de Duchamp, pero no la de la tonsura, sino otra, un dibujo. Entonces yo le puse ese título a mi tonsura. En un viaje a Filadelfia, o la primera vez que estuve en Filadelfia para conocer la colección Arensberg que está allí, que es la mayor colección de piezas de Duchamp juntas en un solo museo, un amigo me tomó estas fotografías. Era invierno y yo tenía un sobre todo largo que estando allí de rodillas parecía como un vestido sacerdotal, algo así, y estoy arrodillado frente a los originales de estas piezas de Duchamp, y es para una serie que se llamó Oración en el Museo, que también hace como un poco alusión al hecho de que las obras de arte son los nuevos becerros de oro, digamos, a los que se les rinde culto. Y esta es mi versión del frasco de perfume que también hizo alguna vez Duchamp, pero lo que contiene, aparte de la etiqueta, que es mi versión de Rose la vi en miniatura, adentro contiene un texto enrollado que tiene manuscrito por mí un mensaje espiritista acerca del futuro del arte. Para ser abierto, esta obra se llama Con mensaje escondido para ser abierto en un lejano futuro. Pero la tapa del perfume no está sellada, sino que se puede quitar y se puede sacar el texto y se podría leer. Pero la idea de que solamente se puede leer en el lejano futuro es porque solamente está destinado a que sea entendido por los iniciados, digámoslo así. Es decir, físicamente se podría leer el texto, pero no lo comprenderían aquellos que no estén iniciados. Y tiene que ver con mi interés por el espiritismo y por todo lo esotérico, que eso sería otro tema más extenso. Yo creo que esto es como un poco resumen de mi obra polifacética, en el sentido de que hay muchos otros campos que yo he explorado y otras piezas que son como seminales para ideas posteriores que desarrollé, como el caso de mis instalaciones como el Mar Caribe, o la primera instalación que yo realicé en la que algunos consideran que es la primera exhibición de arte no convencional o de instalaciones que se ha hecho en Colombia, que fue la de espacios ambientales del año 68, que está en la colección, esa instalación está en la colección del Banco de la República. Entonces, esos no están aquí exhibidos porque se alargaría demasiado, y quisiera más bien, como si tenemos tiempo, escuchar si alguno tiene una inquietud o algo respecto a mi trabajo o a lo que he expresado, o de algún otro tema que no hayamos tocado aquí en esta charla. Entonces los invito a que intervengan. Yo tengo una pregunta. Pues es bastante evidente que el humor y la diversión es muy importante en su trabajo. Y pues aquí estando en una universidad, en un contexto académico, no sé, como que a veces uno siente que tal vez otras cosas o son desplazadas o a uno se le olvida de pronto que son igual de importantes, ¿no? Como que el artista también debería divertirse con su trabajo. Entonces, como que mi pregunta también es, ¿por qué consideras que el humor es tan importante? De pronto el humor o la diversión en la creación artística, y también cómo es el humor en el contexto del arte contemporáneo actual. Sí, bueno, el humor es importante en mi trabajo, aunque no en todo mi trabajo, ¿no? Pero sobre todo yo lo que pienso es que el sentido del humor
no está presente en todo el arte, no porque no deba estar, digamos, si hay artistas que no incluyan ese elemento en sus obras, sino porque el sentido del humor es algo que es como un don que no todos tenemos. Hay gente que nació sin sentido del humor y nunca lo va a conseguir. Entonces es imposible que lo tenga en su trabajo, ¿verdad? Y hay gente que tiene sentido del humor y no puede hacer arte. Pero si existen personas que tienen los dos elementos, esa situación que se conjuga en ellos, pues yo creo que es importante y casi una obligación que realice sus obras de arte con sentido del humor. Lo que pasa es que el sentido del humor también implica una gran responsabilidad, porque el sentido del humor en el arte debe diferenciarse de otras aplicaciones que tiene el sentido del humor. De mi punto de vista, el sentido del humor debe ser profundo, un poco como decía también Andy Warhol. Andy Warhol decía, hay que ser profundamente superficial. Y esa frase alguna gente no la entendió. Y muchas de las frases de Andy Warhol las consideraban banales, pero realmente no eran banales. Eso de ser profundamente superficial es algo como para meditarlo muy bien. Porque la obra de Warhol cambió muchos aspectos del trabajo artístico del siglo XX. A mi modo de ver, el pop fue tal vez el último movimiento moderno y al mismo tiempo el primer movimiento postmoderno. Y no se concibe la obra de Warhol sin el sentido del humor. Pero también sucede que hay muchos artistas, o hay algunos artistas por lo menos, que usan su sentido del humor sin profundizar. Entonces, no es lo mismo que una obra tenga sentido del humor a que sea un simple chiste contado, ¿no? De manera que, por ejemplo, en Mi sueño con Marcel Duchamp, yo podría como irlos clasificando por tendencias, no sé cómo se podría decir. Algunos son un poco surrealistas, en cuanto que tienen algo onírico, otros digamos que han sido calificados de poéticos, aunque no ha sido mi propósito consciente, porque me da un gran pudor decir si yo soy o no un poeta, pero digamos instituciones como el MoMA, y en una oportunidad en el año 2004 que me invitaron a participar en una muestra que tenían, me invitaron también a un evento que se llamaba Poetas Modernos, y yo pensé que se habían equivocado, y les contesté que con mucho gusto pues yo participaría en el evento, pero desafortunadamente yo no era un poeta sino un artista plástico que estaba incluido en la muestra que tenían en ese momento. Y me contestaron aclarándome que no era equivocación, sino que consideraban que Los sueños con Marcel Duchamp eran textos poéticos y querían que yo los leyera. Así se hizo en uno de los 3 auditorios del museo, y la gente se reía a carcajadas. El público, yo consideraba que era un público sofisticado, pero al mismo tiempo no me molestó, al contrario, me encantó que se rieran, porque entendí que no se reían de un chiste, sino de un sentido del humor elaborado que ese público entendía. Entonces, yo veo el sentido del humor en otros artistas, a algunos les funciona, a otros no les funciona. Cuando no les funciona, pues realmente la obra deja de interesarme un poco, porque algunos elementos profundos del arte, como el misterio, etcétera, son para mí también muy importantes. No sé si contesto con... ¿Alguien? Bueno. Se me viene a la cabeza una cantidad de palabras cuando, es decir, todos nos enfrentamos prácticamente como una línea de original, referente, homenaje, copia, robo, plagio, o sea, prácticamente como que va de un lado a otro y todos estamos ahí. ¿Dónde está en usted, por ejemplo, esas fronteras, o el otro tiene un artista muy conocido, pero tiene arroja como una sombra muy fuerte sobre uno, o
O sea, ¿dónde está para usted fronteras ahí o no, simplemente no hay fronteras y dónde está la originalidad, digamos? Bueno, sí, lo que sucede es que el arte afortunadamente no se detiene, sino que va evolucionando como evoluciona la vida y como evoluciona todo lo que nos rodea. Nosotros somos también producto de una evolución. Y los principios que regían el arte moderno no son los principios que rigen el arte contemporáneo. Algunos elementos, algunas situaciones, algunos hechos que eran válidos para el arte moderno no funcionan en el arte contemporáneo. Uno de los principales cambios ha sido el cuestionamiento del concepto de originalidad. Mientras que en el arte moderno, para que un Picasso, digamos, sea original y no una copia, tiene que haber sido realizado por Picasso con su propia mano, ¿verdad? Que la haya puesto sobre el lienzo, un pincel o un lápiz y haya realizado un trabajo. Y cuando alguien dice esto es una copia de Picasso, pues se supone que es que alguien copió el Picasso y está tratando de venderlo o exhibirlo como si fuera de Picasso y resulta que no es. Eso era en el arte moderno. Pero en el arte contemporáneo el concepto de original y copia ha sufrido unos cambios muy dramáticos, digámoslo así, porque, digamos, cada día se le ha concedido más valor, un valor inmenso a la idea y no a la parte, como diría Duchamp, retiniana, la parte visual. Entonces, algo que visualmente puede ser igual a lo de otro artista, si tiene una idea distinta, ya es otro original, distinto. De manera que es muy complejo juzgar una obra contemporánea porque no sabemos de primera vista si se trata de una burla, de una copia, de un original, de una pieza nueva, etc. Entonces, por eso es tan importante como tal vez conocer las ideas, los pensamientos, los propósitos del artista. En las apropiaciones, por ejemplo, es uno de los momentos más difíciles y complejos, porque hay artistas que reproducen fielmente la obra de otro y proponen una idea distinta. Entonces es necesario saber cuál es esa posición para conocer hasta dónde llegó, ¿verdad? Hasta dónde son iguales físicamente y distintas conceptualmente. En el caso mío, yo he usado distintos tipos de apropiaciones. Me interesa mucho la apropiación y comencé a trabajar en eso cuando no se llamaba apropiación, sino, como ya lo mencioné, arte acerca del arte, la meditación acerca de un hecho artístico preexistente, digamos. Pero una de las formas que me ha interesado de la apropiación en el caso de mi trabajo ha sido la de incluir originales de otros artistas dentro de mis obras. Así pasó, por ejemplo, con mi obra, una obra que estuvo en la retrospectiva del Banco de la República, que se llama Ars Longa Vita Brevis, que es una obra que tiene originales de otros artistas. En este caso, que se presentó en Bogotá, tenía un San Sebastián de Ignacio Gómez Jaramillo, original de Ignacio Gómez Jaramillo, que prestó el Museo Nacional, rodeado a la derecha y a la izquierda en la pared por las monjas muertas de la época de la colonia, que también están en la colección del Banco de la República. Entonces, al estar metidas en la pared dentro de una instalación mía, esas obras dejaron de ser originales de esos artistas para, por lo menos durante el tiempo que estuvieron incluidas en la instalación, ser una obra mía. O sea, yo lo que hice fue que me apropié físicamente de las obras esas y las incluí dentro de un trabajo mío. Cuando se ha exhibido en otras ocasiones esa misma obra,
he usado otros originales porque varía mucho, eso depende de la posibilidad que tenga de usar originales. En una oportunidad, por ejemplo, creo que en la última Bienal de Medellín, cuando me invitaron a participar, yo le escribí una carta al director de la Bienal diciéndole que para mi obra, que se llamaba Las obras de arte muy malas son muy buenas, yo necesitaba un original de Fernando de Cislo. Entonces, hubo una correspondencia cruzada entre el director de la Bienal y yo. Finalmente sí pude conseguir el original de Fernando de Cislo. Se incluyó en la instalación, acompañada esa original de la correspondencia entre el director de la Bienal y yo. En ese tiempo, Marta Traba, que estaba viva todavía y ya había regresado con ideas, había regresado de su viaje de Europa con ideas un poco más conservadoras. Ella nunca comprendió muy bien el arte conceptual y se mostró muy disgustada por lo que ella consideró una falta de respeto con Fernando de Cislo. Pero en realidad mi idea no era faltarle respeto ni a Fernando de Cislo ni a ningún otro, porque usé varias veces en distintas ocasiones piezas de otros artistas con esa misma idea de las obras de arte muy malas son muy buenas. Y lo que yo quería era expresar cómo una misma obra era considerada pésima por un crítico conservador o excelente por un crítico de avanzada. Digamos, no en el caso de Cislo, sino en cualquier otro. Entonces, la obra cambiaba desde el punto de vista del juicio de valor que se podría expresar sobre ella, según quien emitía el juicio. Pero por supuesto que también estaba yo haciendo ironía, y volvemos un poco al sentido del humor, acerca de eso, de declarar mala o buena una obra, que eso es otro concepto propio del arte moderno y que ha sido superado en el arte contemporáneo. Entonces por eso es muy complejo hablar de hasta dónde llega, cuál es el límite de apropiación, originalidad, etc., ¿no? Preguntan acá que cuál sería entonces su posición frente a otros artistas utilizando su obra y o nombre para hacer obras nuevas. ¿Cuál sería mi posición? Frente al uso de su obra y o nombre para crear obras nuevas. Bueno, yo creo que nosotros los artistas, no somos propietarios, digamos, de la, no sé si usar la palabra inspiración o aquello que está en el interior de otros artistas. A mí no me molestaría que otros artistas usaran mi obra para crear nuevas obras. Lo que me molestaría sinceramente es lo que me molesta en general del arte superficial, que emplea elementos o ideas poco profundas o que no tienen ninguna trascendencia, o que en lugar de mejorar el mundo, porque yo creo que el arte no tiene una función desde el punto de vista material o práctico, sino tiene una función intelectual o interior o espiritual. Y esa función, aparte de comunicar, es también mejorar el mundo. Con las obras mejoramos el mundo. Entonces, si un artista de cualquier forma, con cualquier ruta que escoja, no mejora el mundo, yo creo que es una ofensa para el mundo hacer algo que no está a la altura de un artista, del arte. Entonces, si eso sucediera con una obra mía, me molestaría. Si no, me alegraría. Yo quería preguntarle si le gusta Botero. ¿Perdón? ¿Qué dicen? Que yo quería preguntarle si le gusta Botero. Bueno, en primer lugar, creo que el arte no es cuestión de gustos, ¿verdad? Hay un refrán popular que dice que para los gustos se hicieron los colores, ¿no? Si se me preguntara si me gusta el amarillo, yo diría que lo detesto, porque los colores
caben dentro del término del gusto. Pero yo sé lo que quieres decir, o sea, no quiero rebatirte ni devolver la pregunta, pero sí quería hacer esa aclaración, ¿verdad? De que no es que a uno le guste, por ejemplo, a mí no es que me guste Duchamp, sino que respeto, ¿verdad? Lo que Duchamp representa, lo que Duchamp propone, eso lo admiro, pero no es que me guste. Y me parece que en el arte no debemos hablar de gusto. En cuanto a Botero, ¿qué opinión pueda yo tener? Creo que Botero es un artista moderno, importante en el desarrollo del arte colombiano de ese periodo. Como sucede con casi... escapó la inspiración o la musa o cualquier nombre que le queremos dar, ¿verdad? Antes de tiempo o por más tiempo. Creo que el problema con Botero es que Botero es un artista moderno que ha vivido demasiado tiempo. Entonces, él está viviendo en la era posmoderna, ¿verdad? Con postulados de un periodo que acabó en la historia del arte. Entonces, él es un artista moderno en la era en que no existe el arte moderno y que no se sostiene conceptualmente. Entonces, eso es lo que sucede con él. Yo tengo una pregunta y es, leyéndolo un poco, pues hace rato yo veía que usted en este momento pone la imagen al servicio de la idea y que de hecho no, o sea, deja de ser una postura y pasa a ser una invitación, como las cosas que yo he visto que usted plantea, como que plantea la imagen al servicio de la idea en este periodo, en este momento. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿cuál es su postura frente al poder de la imagen? Sin agregarle concepto, sin agregarle, por ejemplo, antes yo pensaba que era algo que estaba antes del lenguaje, o sea, como algo prelingüístico, como, no sé, como términos filosóficos, pero me di cuenta que la imagen es un lenguaje. Pero entonces, ¿cuál es su postura frente al poder de la imagen que da una presencia? Y una presencia que además despierta algo sentimental y no algo conceptual. Lo último que dijiste, perdón. O sea, es una lo que yo le estoy planteando es una imagen que está repelente al concepto y que da una presencia, una pintura, que transmite algo, que no representa sino que presenta. Y que esa presencia no se va en el espectador al campo conceptual, sino al campo perceptivo, como sentimental casi. ¿Cuál es su postura frente a ese tipo de imágenes? Porque evidentemente tienen un poder que el concepto no. Lo que sucede es que eso que me has hablado también tiene concepto. También tiene un concepto. Las imágenes obviamente son poderosas, pero digamos, en la antigüedad las imágenes visuales de artes plásticas o pinturas o más antiguas que se conocen, como las periodos de las cuevas de Altamira o algo así, ¿verdad? Los artistas o sí, de ese periodo, no es que estuvieran haciendo ni arte conceptual, ni eran siquiera conscientes de que estaban haciendo arte. Lo que estaban haciendo era plasmando unas imágenes, ¿verdad? Poderosísimas, por supuesto, pero tenían un concepto. Pues yo le doy el ejemplo para poder dejarlo terminar con la idea. Me pasó en algo, o sea, me pasó ahí y se lo quería decir en ese momento, porque pues obviamente no estaba disponible. Pero, digamos, Luis Caballero decía que lo que menos importaba en la pintura eran las palabras. Y a mí me pasó viendo a Luis Caballero. Como que entendí que hay una presencia que deja botado el concepto y que ni siquiera lo hace parte de sí. ¿Me entiendes? Como es una imagen, y es una imagen muy poderosa, que no necesita concepto y que además lo repele. Que es todo. Plantear la transformación del arte moderno colombiano a arte postmoderno. O contemporáneo, sí. La mayoría de ese grupo fuimos como una especie de precursores de las ideas que posteriormente se afianzarían en la historia del arte colombiano. Pero en el caso de Luis Caballero, él comenzó planteando ideas y propuestas muy de avanzada, se adelantaban, pero terminó conservatizándose. Él comenzó acercándose al siglo XXI, pero terminó más cerca del siglo XIX. Es decir, él terminó como un artista moderno.
Y sus principales valores son que es un gran pintor y un gran dibujante, ¿no? Pero Luis en sus entrevistas y en sus... siempre decía unas frases con las cuales yo estaba completamente en desacuerdo. Tuvimos largos debates públicos a través, primero, de un programa de televisión, que se hicieron como 3 programas de televisión que creo que se llamaban Arte y Parte, y también a través de los suplementos dominicales del Tiempo. Se continuó el mismo debate. Pero él decía cosas, por decir una sola, porque también es un poquito extenso. Él decía que lo más importante era ser pintor y que lo otro, el arte, llegaba por añadidura. Yo pienso que es todo lo contrario. Pintor es una técnica. Si a algún artista le interesa ser pintor, puede hacerlo. O si le interesa ser escultor, o le interesa otra cosa, o le interesa nada, recoger piedras o hacer un grabado X técnica, no importa. El arte creo que está por encima y por delante de todo eso. Luego, el artista emplea una técnica, la que más se adapte para expresar su idea. Y Luis Caballero decía lo contrario, que primero había que ser pintor y que el arte llegaba por añadidura. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Y ese fue uno de los puntos que más nos distanciaba desde el punto de vista de la teoría del arte. Como le digo, eso no quiere decir que nuestra distancia conceptual impidiera una gran amistad personal. Entonces, digamos, yo no tomaría como referencia las propuestas de Luis Caballero, porque no creo en sus propuestas. Y no sé si terminé de poner mi punto de vista respecto a la imagen, cuando decía que los de la Cueva de Altamira tenían unas imágenes poderosas, ¿verdad? Cuando ni siquiera sabían que estaban haciendo arte. Pero esas imágenes tenían un concepto, no necesariamente relacionado con el arte, sino con su vida diaria. Si pintaban un bisonte herido, era porque querían que de verdad cazarlo cuando salieran a la luz desde el fondo de las cavernas donde hacían eso. Pensaban que eso los ayudaba a de verdad cazar y a encontrar el alimento para su supervivencia. Y allí también estaba ligado, no sé si en ese tiempo se llamaría magia o qué, pero estaba ligado como al poder de lo espiritual, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que es como si hoy en día alguien hiciera una oración para que algo que anhela se lograra a través de la oración. Entonces se puede hacer a través de la imagen, claro que sí, y es muy respetable. Bueno, yo tengo varias preguntas específicas alrededor de alegorías y fantasías. Hay 3 obras que me llaman mucho la atención. La primera es La telaraña mágica. La segunda es Carolina Herrera, Evita Perón y Beatriz González recogiendo perlas. Y la tercera, creo que es Sueño del Jardín Secreto, la que es muy similar a La telaraña mágica, porque el nombre exacto. Y lo que me llama la atención primero es, digamos, cuál es esa incidencia pues, esotérica en esas obras. Y la segunda es la figura femenina en tu obra, que me parece muy particular. Bueno, la telaraña mágica y el otro grabado, esas son litografías, ¿no? Y sí, corresponden como una serie de mi trabajo en la cual tenía un interés en eso de la alegoría. Pero en ese periodo las figuras humanas no son tan humanas. Son como pretexto para mostrar seres de otro mundo o de otras dimensiones. Y por eso algunas recuerdan la mitología o los cuentos de hadas o todo eso, todos esos seres como porque están por encima de nuestra dimensión. Alguien en alguna oportunidad
me criticó que yo no pintaba gente de otras razas, sino que eran personas blancas. Y la verdad era que en ese tiempo yo dejaba el fondo del papel, ¿verdad? Que era blanco, para hacer esto, que estaba inspirado en toda esa mitología y en todo eso que acabo de mencionar. No tenía ningún interés en hacer algo realista. Y ni me ha interesado el realismo en ninguna de las presentaciones que ha tenido en el arte, ni el neorrealismo, ni el hiperrealismo. Son respetables como cualquiera, pero no es mi posición ni mi interés. Más estaría relacionado con mi interés por lo esotérico y todas esas dimensiones paralelas, ¿verdad?, que habían explorado también con mucho acierto los surrealistas. Y por eso a mí de las corrientes modernas, la que más admiro y la que yo pienso que ha sobrevivido es el surrealismo, con otros nombres y con otras imágenes o lo que uno quiera, pero realmente mucho incluso del arte conceptual le debe gran parte de sus expresiones y sus principios a esa poderosa fuerza de los surrealistas para expresar realidades paralelas. Entonces, en la serie que me mencionas, de alegorías, allí sale a relucir un poco ese interés mío por lo esotérico, pero expresado como muy visualmente. Tal vez ha sido el momento en el que he estado más cerca de la estética tradicional, digamos, pero no era mi intención. Es decir, siempre tuve una lucha de estar lejos, pero me atrae, siempre me ha agarrado la estética tradicional. Solo que siempre he tratado de hacer con la estética tradicional propuestas que no sean convencionales. No sé si querías algo más de... Sí, acerca de la obra de por qué Eva Perón, Beatriz González y Carolina Herrera recogiendo perlas. Bueno, allí entra un poco el sentido del humor de que hablábamos antes, porque como seguramente te has dado cuenta, está basada en una obra de Millet, ¿no? La recogedora de trigo. Y en la obra original son 3 campesinas que están segando o algo así. Yo puse 3 personas, reemplacé el trigo por las perlas en la orilla del mar y todo eso, ¿verdad? Y entonces Evita Perón era, aparte, un símbolo casi como una reina para los argentinos, era un símbolo político, pero al mismo tiempo era como un símbolo del glamour. Ella era un personaje un poco extraño en el sentido de que ella era una activista de las ideas de su esposo y de los peronistas, ¿verdad? Pero todo ese apoyo que ella hacía a sus descamisados, etcétera, lo hacía a través de la figura de una mujer glamurosa que coleccionaba joyas, etcétera, ¿no? Y la otra, que es Carolina Herrera, también es otro símbolo de glamour de la moda en América Latina. Y Beatriz González nunca le ha interesado eso, sino que más bien se burla de eso, ¿no? Entonces, a mí me pareció que haciendo uso de mi sentido del humor, era perfectamente válido unir a 3 personas, de las cuales 2 están aparentemente ligadas un poco por eso del glamour, aunque Eva Perón tiene un compromiso político, ¿verdad? Y Beatriz González, en cambio, en su obra hace una crítica a lo político y una crítica al glamour. Y las 3 están acá igualadas por las vestimentas sencillas, ¿verdad?, de la obra original en la cual se inspira mi trabajo. En su obra veo un interés por penetrar un medio, como lo es, digamos, esto de los correos, del periódico. Y pienso que siendo un artista contemporáneo, pues también hay que entender que los medios cada rato mutan, cambian y evolucionan.
valdría la pena, digamos, recrear algunos de esos gestos en elementos o tecnologías actuales? Sí, yo creo que sí que valdría la pena. Por ejemplo, yo he realizado unos 3 grabados populares que han sido... A mí la tecnología no la manejo muy bien, me lo hacen, ¿no? Entonces he realizado unos 3 grabados a través de medios electrónicos en donde la firma se ha obviado haciendo una especie de sello de agua, algo así, un sello, una firma electrónica. Entonces eso lo he hecho en el extranjero, lo hice en España, lo hice en los Estados Unidos, ¿verdad? Usando la tecnología actual. Pero no, como no manejo muy bien toda la tecnología, solamente en este caso de los medios, para poder hacer un grabado en el cual la persona baje la imagen y la imprima, la misma persona la imprime. Y la persona recibe una autorización para que pueda también bajar la firma, digámoslo así, no sé si está bien usado el término bajar la firma electrónica. Pero todo eso lo hace el público. Y yo solamente doy las instrucciones. Pero hay otros elementos de la tecnología que no he manejado nunca y que no me emocionan para hacerlo. Por ejemplo, los videos. Yo admiro los videos en otros artistas, pero no he hecho nunca un video personalmente. Y creo que cada uno debe usar las tecnologías con las cuales tenga una química. Si no la tiene, no debe sentirse obligado a usarla. ¿Te responde eso? Sí, claro. Bueno, respecto a San Sebastián, digamos, ¿por qué comenzaste a tomar esa figura? Es decir, a través de, no sé, de leer. Es decir, tú la comenzaste a tomar solamente por la parte religiosa, como de como San Sebastián como mártir, o como conocemos algunos la figura de San Sebastián desde este punto de vista homoerótico también. Bueno, desde el punto de vista religioso no me interesó. Yo creo que a los únicos a los que les interesó desde el punto de vista religioso fueron a los señores de la Edad Media, porque desde esa época hay San Sebastianes. Después, en el Renacimiento, no fue más que un pretexto, ¿no? Para mostrar un desnudo masculino, ya que en el Renacimiento habían estudiado y se habían inspirado en el arte clásico griego, ¿verdad? Y el Renacimiento liberó el cuerpo humano de una cantidad de prejuicios que había anteriormente, especialmente en el gótico. De manera que de hace mucho tiempo que el San Sebastián ya no es un símbolo religioso. Sí es cierto que es un símbolo homoerótico, pero lo he usado también en un sentido de compromiso político, porque algunas de mis obras tocan el tema político, aunque en forma sutil. Como es el caso, por ejemplo, del Mar Caribe, que no lo vimos aquí, pero el Mar Caribe es una instalación que tiene que ver con mares que han estado en conflicto, mares en conflicto. El Mar Caribe es un mar lleno de conflictos. Toda nuestra historia, que desde el descubrimiento ha estado ligada al Mar Caribe y ha sido un mar de sangre. El mar que ha sido escenario del exterminio de culturas enteras, ¿verdad? Y no solamente el Mar Caribe, sino en el resto de América Latina ha habido otros mares con conflictos así de tipo político, como fue el del Mar de las Malvinas. Entonces que el Mar del Caribe y el Mar de las Malvinas, que también lo hice, son obras de compromiso político. Y el San Sebastián, como les mostré,
la imagen en la que el público podía escribir las torturas, ¿verdad? Son completamente pertinentes en América Latina, teniendo en cuenta todas las dictaduras que hubo en el Cono Sur, todas las atrocidades que se han cometido en nuestras regiones, y el caso colombiano, pues ni se diga, después de tantos años de sangre y no solucionada todavía. Entonces, esa es una obra política que tiene como pretexto el tema de San Sebastián. El San Sebastián muerto, herido o perseguido. Y también el tema homoerótico, de ambas maneras lo he tratado. ¿Por qué escogió el Prismacolor para pintar así? Bueno, primero por una razón un poquito autobiográfica y tal vez superficial, y es porque mis primeros dibujos fueron con Prismacolor cuando era niño. Cuando a los 5 años comencé yo a dibujar, mi profesora de dibujo me enseñó a dibujar con Prismacolor, esa marca. Y los esfumados del Prismacolor y todo dejaron una huella grandísima en mí. De manera que después, como adulto, cuando traté de expresarme como artista y sobre todo como dibujante, el Prismacolor fue un medio que me reencontró con mi infancia, digamos. Pero de paso, opino que el dibujo es un medio que no se aprende. Creo que es algo íntimamente ligado al artista. Es el medio más íntimo con el que cuenta un artista. Yo creo que el dibujo nace con la persona, así como la predisposición para tener buena letra. Hay gente que tiene buena letra y otra gente que hace toda la vida garabatos. Y hay gente que nunca va a dibujar desde el punto de vista convencional del término dibujo. Puede que haya artistas que hagan garabatos que sean obras de arte. Pero yo hablo del dibujo desde el punto de vista de una técnica que de alguna manera se base en lo que vemos o la interpretación de imágenes de la vida real, ya sea para producir obras de arte o para cualquier otro elemento en el cual se necesite la reproducción de esa imagen. Pero creo que el dibujo no se aprende. Sí se puede aprender a pintar y otras técnicas. Ya que yo tenía esa facilidad para dibujar, entonces me interesaron pues todos los elementos que pudiera usar para expresar el dibujo, ¿no? Que son el lápiz, la plumilla, etc. Y el Prismacolor lo usé para ciertos dibujos, pero por cierto es una técnica que no resiste mucho el tiempo. Los colores se alteran muy rápidamente. Al público, que la gente también participe en tu obra, pero también siento que el uso de referentes y que pues precisamente que sea un trabajo conceptual e intelectual hace que mucha gente puede que no comprenda completamente lo que intentas expresar. Entonces, ¿cómo ves ahí tú el problema de accesibilidad? Tú intentas también como acercar el arte al público como más general, pero también siento que por el uso de referentes que son como muy propios del arte y también herméticos como a las problemáticas pues, de la sociedad, muchas veces pues el público en general no entiende mucho tu obra o no es lo suficientemente accesible. Bueno, creo que son muchas cosas, pero sí me interesa interactuar con el público, el diálogo y la participación del público. Me interesa mucho. En algunos lo he podido lograr, en otras no. En los grabados populares creo que hay una buena comunicación. En los sueños no me funcionó porque
precisamente volviendo a lo del tema del sentido del humor, yo cuido mucho mi sentido del humor, y porque me interesa distanciarlo de cuando es un sentido del humor primario, es decir, algo que parezca un chiste o algo así. Entonces, si no es así como yo quiero mi sentido del humor, prefiero no darle participación al que no tenga ese sentido del humor así. Entonces, y lo otro era en el campo, en las instalaciones de San Sebastián, esa sí hubo una verdadera participación, porque creo que todos hemos sufrido alguna vez, ya sea que a través de algún amigo o simple experiencia de vida, algo que podamos relatar, ¿verdad?, en una obra de arte, que te invita a hacer ese relato. Pero no sé cuál es la otra pregunta. Pues como la parte complementaria a esa pregunta es como el tema de la accesibilidad, o sea, como la cantidad de referentes que utilizas, porque siento que las imágenes tuyas están como conformadas como por capas de significados, y siento que uno necesita un bagaje para entender tu obra. Entonces, ¿cómo haces como para mediar con el público, digamos, menos instruido? Sí. Bueno, durante mucho tiempo me interesó la docencia. Fui profesor universitario en la Escuela de Bellas Artes, en la Facultad de Arquitectura, etcétera, en la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, en varias partes. Y en la vida real también, de una forma o de otra, sin que mis amigos o la gente que esté cerca de mí lo noten mucho, trato de enseñar. Pero trato de que lo noten, porque eso es muy fastidioso tener a alguien al lado diciéndole siempre algo, de que mira esto, mira aquello, no. Pero mi obra yo creo que tiene dos lecturas, bueno, varias lecturas, pero dos que me interesan. Es que yo me he dado cuenta que es bien recibida y comprendida por gente muy sencilla, por ejemplo, por niños. A los niños les encanta, aunque no sepan qué otras capas, como dices, de interpretación tenga la obra, sino que a medida que el público receptor va elaborando sus conocimientos, ¿verdad?, o su sensibilidad, va descubriendo esas nuevas las narraciones que tiene mi trabajo. Entonces, yo creo que eso es suficiente para que mi obra logre una comunicación, que es lo que debe lograr toda obra de arte, lograr una comunicación. No necesariamente que logre comunicar todo lo que tiene la obra en su interior, digamos, sino que la obra va revelándose según la sensibilidad del público receptor. Y además yo pienso que así es como tiene que ser, porque de otra forma sería que el artista, no solamente en el caso mío, sino que en general, el artista tendría que simplificar su contenido hasta el punto de que solo los más simples lo puedan comprender. Yo creo que, como lo dije, personas simples pueden disfrutar de mi obra, aunque no sea de todas las capas o mensajes que la obra tiene. Y creo que también es una labor importante, especialmente en el campo de la educación, que el público se eduque para comprender las obras más complejas, no solamente las mías. Y sinceramente no la considero tan compleja. Es una obra a la cual se puede acceder, solo que quizá haya que hacer algún esfuerzo para ciertos aspectos, especialmente en el relacionado con la historia del arte y la teoría del arte, porque mucho de mi trabajo es casi como un juego intelectual acerca de todas las propuestas posibles que tiene el arte o lo intelectual, la historia, la teoría, en fin. Pero no tiene que conocer a fondo todos los aspectos
para disfrutar de la obra. Yo siento que la gente joven disfruta mi trabajo. No importa si mi trabajo tiene, por ejemplo, 15 frentes para disfrutar, no importa que disfruten 3 o 10